todos pecamos por alguna razón. Cuando cometemos pecado es por algo. No es nada más porque sí, ¿sí? Y cuando nosotros, no quiere decir que porque todos pecamos sea una justificación, no, sino que nosotros debemos de entender las razones que nos mueven a pecar. ¿Qué fue lo que nos llevó a cometer un error? ¿Qué fue lo que nos llevó a pecar? Y ser sinceros. Y a mí me llama mucho la atención lo que David dice: examíname, conóceme. Pruébame, conoce mis pensamientos, lo profundo de mí, lo que a veces la gente no sabe de mí, lo que la gente no conoce, lo que hay dentro de mí, porque a veces la gente ve lo que está afuera. La gente puede ver lo que aparentemente yo muestro, yo doy, pero Dios conoce nuestros más profundos pensamientos. Dios conoce realmente lo que estamos pensando, lo que, aunque nuestros labios no lo digan, pero nuestra mente ahí está. Las caídas, ¿sí? O el pecado son generalmente un resultado de un proceso, hermanos, que nos lleva a nosotros a la rebelión. Y note algo que dijimos, es un proceso, ¿sí? Y aunque una persona, y podemos decir, bueno, algunos dicen especialmente el hombre, puede caer en una relación de adulterio, déjenme decirle que también las mujeres caemos en relación de adulterio. Ahorita, años atrás, era más común que el hombre adulterara, pero ahorita ya no, hermanos. Ahorita hombres y mujeres adulteramos, podemos caer en una relación que no nos conviene y lo hacemos de una manera, tal vez puede parecer inesperada o no lo planificamos o es una debilidad que nosotros teníamos, pero fue la razón por la que hubo una razón por la cual nosotros no nos pudimos resistir. Hubo una razón que nos llevó hasta ese lugar. Entonces nuestras caídas pueden ser súbitas, pero lo que la propicia es producto de un lento proceso de deterioro espiritual. Y lo voy a repetir, nuestras caídas pueden ser súbitas. ¿Qué significa? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que lo propició fue un lento proceso de deterioro espiritual. Significa que ya había algo que no estaba bien en nuestra vida y todos nuestros pecados tienen que ver con un deterioro espiritual. Todo pecado que nosotros cometemos nos lleva a un deterioro y casi siempre las caídas son el resultado de un proceso combinado. ¿Una combinación de qué? Por un lado, el estado de debilidad emocional y por otro lado, la cuestión espiritual. Nuestras emociones, pero también nuestra espiritualidad. Y a veces no conocemos nuestras emociones, no reconocemos nuestras emociones o no entendemos nuestras emociones. Y esto lleva a ese proceso que nos puede afectar y nos lleva a esa intimidad, a ese pecado de tipo sexual que llamó nuestra atención. Entonces es un proceso. No pensemos que cuando una persona cae en adulterio, ¿cómo fue? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Fue un proceso. Hubo algo, fue un tiempo, no fue de la noche a la mañana, algo pasó. Y en todo el adulterio las personas tienen la obligación de responder a las circunstancias en las cuales viven y las respuestas que pueden ser muy variadas. Significa que siempre va a haber una consecuencia y tenemos que responder a esas consecuencias. Pero también esas respuestas se basan en la experiencia. Y es que ¿sabe qué, hermano? Nuestras pasiones pueden ser tan estimuladas que nuestras convicciones se anulan. ¿Sí? Nuestras pasiones pueden ser tan estimuladas que nuestras convicciones se anulan. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. De repente el médico nos dice: no puedes comer grasas, no puedes comer pan. ¿Verdad que sí? Pero nos encanta el pan, pero nos encanta la carne, pero nos encanta la grasa. Y tenemos la firme convicción, decimos: este año me voy a poner a dieta y voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto. Y tenemos supuestamente esa convicción, pero de repente, hermanos, hay tanta estimulación que nuestras convicciones de repente se anulan y nos gana
el deseo. Y lo mismo sucede también con el deseo sexual. De repente podemos tener la convicción de que nosotros tenemos que guardarnos en santidad. Porque la mayoría de las personas o la mayoría de los cristianos que caen en adulterio pueden tener convicciones firmes, pueden tener convicciones fuertes, pero lo que estimuló, lo que llevó a ese pecado fue tan fuerte que inhibió, que anuló las convicciones que la persona tenía. ¿Sabe usted que cuando estamos tan emocionados, sea la razón por la cual nosotros estamos emocionados, hay en la parte de los razonamientos de nuestro cerebro, lo que nos permite pensar congruentemente, esa parte se anula, la bloquea la emoción? Cuando estamos tan enamorados, no nos importa, traigo 3,000 pesos en la bolsa, pero estoy tan emocionado, estoy tan enamorado que le compro un ramo buchón que cuesta 3,000 pesos. Y no me importa gastarme los 3,000, aunque la quincena ya no me alcance para nada. Porque la emoción fue tan grande que le ganó a la razón. Y es ahí donde tenemos convicciones firmes, pero también las cosas que lo estimulan pueden anularlo. Y debido a que es una experiencia sumamente emocional, la respuesta también se basa por lo general en emociones y no por convicciones. Me emocioné tanto que gasté, me emocioné tanto que caí, me emocioné tanto que cedí. Pero la respuesta, hermanos, de alguien, una persona que está llena de dolor, de enojo, de culpa, de tantas emociones que a veces traemos, esas emociones inhiben nuestras convicciones. Pero una persona que vive en un momento de fortaleza espiritual y emocional responderá de manera muy diferente. Porque cuando nosotros estamos en esa sintonía con Dios, cuando nosotros estamos en esa vida espiritual fortalecida, hermano, aún nuestras emociones están bajo el control del Espíritu Santo. Amén. De repente dicen, es que en el amor no se manda. Claro que se manda y se ordena, porque es una emoción. Es que estoy muy enamorado, sí, pero también te enamoras con la razón, también piensas. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar, que razonar. Y es ahí donde la fortaleza espiritual, cuando estamos cerca de Dios, nos va a ayudar a nosotros a entender que nuestras emociones, la Biblia misma lo dice, engañoso es el corazón y perverso. Nuestras emociones van de un lado para otro, pero el Espíritu Santo, pero Dios nos va a ayudar a ordenar, ¿sí? Y me encanta lo que el apóstol Pablo dice, que el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio incluye nuestras emociones, también incluye esa parte de nosotros. Así que si tenemos una fortaleza espiritual, pero también hay una fortaleza emocional, nosotros podemos entonces tener una barrera y salir victoriosos ante una tentación. Porque déjeme decirle, todos somos tentados, todo el tiempo hay tentación, todo el tiempo el diablo está buscando que usted y yo caigamos. Todos los días hay tentaciones para todos, es una batalla, es una lucha entre las fuerzas. La experiencia y la Biblia nos muestran que hay muchas razones para que un individuo que juró lealtad, que juró fidelidad, o una mujer que juró lealtad y fidelidad, rompa sus compromisos. De repente los rompemos, porque hay algo que está ahí luchando. ¿Sí? Por un lado tenemos algo interior, nuestras pasiones naturales. Y por otro lado también hay cosas externas, hay cosas que están afuera de nosotros, las tentaciones que son poderosas para nosotros. Nuestras pasiones, que es algo de nosotros, pero también lo que viene de afuera. Y el diablo te va a tentar y el diablo te va a decir, mira, pero también se une nuestra pasión, se une lo que hay en nosotros, se unen nuestros deseos, se une cuando nosotros no entendemos claramente quiénes somos y buscamos satisfacer nuestras pasiones. Y aquí encontramos esas murallas que pueden ser o muy fuertes o muy débiles. Y lo primero que nosotros encontramos en esas murallas es el amor a Dios. Es el amor a Dios, un amor genuino por Dios. Y es que amar a Dios, hermanos, nos va a llevar a nosotros a tener principios, a tener valores que nos motiven a nosotros a seguir adelante. Porque en cualquier momento usted y yo podemos caer en el adulterio.
Si pensamos quiénes son los que adulteran más, de repente decimos, en la vida tenemos muchas crisis, ¿sí? En la vida, los que ya llegamos a los 40, en los 40 nos negamos a envejecer y decimos, no quiero. Cuando llegamos a los 40, a la mitad de nuestra vida, y déjenme decirle, yo les he dicho, mujeres, que los 40 es la mejor edad de la mujer. Así que cuando me preguntan cuántos años tienes, tengo 43 y estoy en la mejor edad de mi vida. Así que las que tenemos 40 estamos en la mejor edad de nuestra vida. Amén. Bueno, no diga amén, si no quiere. Pero también es una edad peligrosa. Es una edad peligrosa, como lo es a los 20, como lo es a los 30, como lo es cuando somos adolescentes, cuando no controlamos nuestras emociones, porque las emociones están ahí todo el tiempo. Están ahí todo el tiempo de nuestra vida. Imagínense a los 40, donde ya llegamos a la mitad, donde ya no cargamos pañales, ya no limpiamos a bebés, ya no traemos el biberón y de repente nos sentimos como que ya logramos muchas cosas. Es el tiempo llegamos a la mitad de nuestra vida de evaluar, de pensar, de analizar, y donde nos sentimos más guapos y donde nos sentimos mucho más guapas y donde nos volvemos más atractivas también. Cuidado, y donde su esposo se vuelve más atractivo también. En esa edad, curiosamente, no sé por qué. Pero entonces es ahí donde entran esas barreras, donde entran esas murallas que nos van a fortalecer a nosotros. Y el amor genuino a Dios nos va a llevar a tener principios, valores, hermanos. Que nosotros vamos a entender quiénes somos en Dios, lo que Dios quiere en su palabra, lo que Dios dice en su palabra para nosotros. Y los valores que nosotros podemos adquirir en la palabra de Dios son altamente morales y están basados en principios bíblicos. ¿Por qué no lo haces? Y a mí me llama mucho la atención de un hombre en la Biblia que tenía unos principios tremendos. Y ese hombre es José. Usted se acordará de la historia de José, ¿verdad que sí? Y José y todos los hombres de la Biblia dice, Elías era un hombre semejante como nosotros, con las mismas pasiones. También era una persona muy emocional. Yo me imagino a Elías, ¿no? Yo no sé usted, pero cuando estemos en el cielo, uno de los personajes que a mí me gustaría conocer es Elías. Un hombre sumamente pasional, un hombre con un carácter, un temperamento. Pero también tenemos a José, y dice la escritura en el libro de Génesis que José era un hombre íntegro. José era un hombre que llegó a Egipto y que Dios lo prosperó, y todo lo que hacía, dice la palabra, todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Y llegó a la casa del egipcio, y el egipcio lo puso ahí en su casa y le dijo, tú estás a cargo de toda mi casa. Solo se había reservado una cosa, su esposa, pero la esposa de este hombre no se reservó para su esposo. Y veía a José y todos los días se le insinuaba a José y todos los días lo seducía. Imagínense, hermanos, la lucha que tuvo José. ¿Cuánto tiempo esta mujer le estuvo insistiendo? ¿Quién sabe? Y se le presentaba y lo miraba y tal vez le guiñaba el ojo, y como él entraba a la casa y se ponía el perfume y lo saludaba, a tal punto que llegó a seducirlo que casi José lo llegó a persuadir. Y ya le había quitado tal vez la capa, la túnica, pero José reacciona y dice, mis principios, mis valores son altamente morales porque los he aprendido de Dios. Y entonces le dijo, quédate con eso, pero yo ya me voy. Y corrió. Y se fue, huyó de la tentación. ¿Qué nos dice eso de José? Que José era igual que nosotros. Que José también tenía eso que nosotros tenemos, que podemos caer, la naturaleza, nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Pero cuando los principios, nuestros valores están basados en la palabra de Dios, y no solamente eso, sino que hemos desarrollado una intimidad genuina con Dios. Eso es algo también muy importante. Porque no solamente habla de los principios y de los valores, también hablamos de una intimidad genuina, no una intimidad religiosa. Una intimidad genuina con Dios, hermanos. Eso también a nosotros nos va a ayudar a salir adelante. Eso nos va a entender quiénes somos nosotros. Donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, tenemos que entender, soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios, con principios, con valores, basados en la palabra, en lo que Dios me ha dicho. Y esa es mi convicción. El amor no genuino por Dios, hermano, es la debilidad de nuestra fe. ¿Qué hago yo para prepararme y ser menos vulnerable? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para prepararnos? ¿Sí? Debemos de evaluar nuestra fe.
Debemos de evaluarnos. Y aquí el salmista, en el salmo que nosotros leíamos, evalúame, Señor, mírame, dime cómo estoy. Evalúa mi corazón, evalúa mi vida. Dime cómo ando. Ayúdame, ¿sí? No solamente ser religioso, sino tener una relación con Dios. La semana pasada hacíamos algunos comentarios y decíamos que a veces las personas que son muy religiosas, son las personas que viven en pecado o que ¿cómo podré decirlo? Cuando somos demasiado estrictos, cuando somos demasiado religiosos, que hemos hecho de nuestra vida cristiana una vida de religiosidad, pero no de relación con Dios. Cuando vemos que ir a la iglesia es obligatorio, hacer la obra es obligatorio, pero no habla de un cambio, de una genuina intimidad con Dios, nos volvemos religiosos. Y nos resulta mucho más fácil caer porque nuestros valores y nuestros principios no están basados en lo que Dios quiere. Porque nuestro amor genuino por Dios y mi fe son fortalecidos cuando nosotros somos vulnerables. ¿Cuándo somos vulnerables? ¿Cuándo somos vulnerables? Como matrimonio, como jóvenes solteros, porque aquí hay jóvenes solteros. ¿Cuándo somos vulnerables? Todo el tiempo. Pero hay ocasiones donde somos más vulnerables. Cuando la esposa no está, cuando el esposo no está, cuando hay alguna situación, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algún distanciamiento. Pablo era muy sabio y hablando acerca del ayuno y hablando acerca de las relaciones sexuales, Pablo dice, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo, platicarlo y saber que nos vamos a abstener por un tiempo, pero no por mucho tiempo, porque es un peligro y eso nos vuelve vulnerables. Y a veces hay mujeres que no quieren tener relaciones con su esposo y entonces la excusa es estoy ayunando y estoy ayunando y el esposo se vuelve vulnerable. Y de repente el hombre sale y está por otros lugares y la tentación va a llegar. La tentación va a llegar y ese hombre es vulnerable a caer en pecado. Y aunque nosotros amamos a Dios, somos vulnerables. Aunque podemos decir yo amo a Dios, pero soy vulnerable. El hecho de ser humano, el hecho de ser un hombre y una mujer nos hace vulnerables a cometer pecado. Pero cuando estamos en una relación con Dios fuerte, eso nos ayuda, íntima, una relación fuerte e íntima. El cristiano más débil es el religioso. El cristiano más débil es el religioso, pero el cristiano más fuerte es el que ha tenido o el que tiene una relación profunda con Dios. El cristiano débil es el religioso, el que ha aprendido rutinas, el que vive la vida eclesiástica, pero no mantiene una relación íntima con Dios. Y muchos de nosotros podemos caer, hermanos, en una religiosidad. Podemos asistir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero nuestra vida y nuestra fe es débil. La religión no es la fortaleza nuestra. La religión no fortalece nuestra alma. Más bien puede ser la motivadora de nuestra vulnerabilidad. Y tenemos que cuidarnos. ¿Sí? De repente nos preguntan, ¿por qué ustedes los cristianos no esto, no lo otro, no aquí, no allá? Y hay una razón de ser. Yo no sé usted, pero yo crecí en un tiempo donde a todo decían que no esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no. Y aprendimos todo a la manera negativa, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Y por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Mejor explícame eso. Mejor dime qué sí puedo hacer. Y de repente tenemos cristianos que todavía tienen conflictos pero ¿por qué es malo tatuarse? Y con cosas tan superficiales, que si nosotros tuviéramos esa intimidad cercana con Dios, pudiéramos entender muchas cosas. ¿Por qué no hago esto o aquello? Porque simplemente yo busco agradar a Dios. No estoy buscando agradar a una iglesia, no estoy buscando agradar a alguien. Yo vivo una vida diferente, yo vivo una vida en relación con Dios, un compromiso que yo tengo con Dios y con las verdades bíblicas.
Y es curioso porque sabe que en adulterio, a veces pensamos, el adulterio fue un hermano de la iglesia, fue alguien de la congregación, pero caen en adulterio los cantantes, los músicos, los pastores, caemos en adulterio también. Y yo pienso que incluso las personas que ministramos en el altar, los que ministramos en el altar, somos mucho más vulnerables a caer en el adulterio. ¿Sí? Somos más vulnerables. Por eso tenemos que orar y tenemos que cubrir y tenemos que mantener una vida de integridad. Porque el hecho de pararnos aquí, ¿sabe qué? Nos vuelve atractivos, aunque no lo estemos. Aunque no estemos muy agraciados, el hecho de pararnos aquí, el hecho de tocar un instrumento, el hecho de cantar, el hecho de hacer algo, wow. Y hay gente que se enamora, no de la persona, se enamora del ministerio. Porque si realmente conocieran a la persona, ni se enamorarían. Ni se enamorarían de la persona. Pero el hecho de pararnos, y sabe que somos blanco del enemigo. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado y de saber quiénes somos. ¿Sí? Algo que les decía yo a los estudiantes es que el título honorífico que nos deberían de dar, porque de repente encontramos pastores que, por favor, obispo, licenciado. Y está bien los títulos, gloria a Dios por los títulos y por todo lo que el Señor nos permite, gloria a Dios por eso. Pero Jesús dijo, el título más honorífico que nosotros tenemos es de siervo inútil, porque lo que se te mandó a hacer eso hiciste y no hiciste nada de más. Pero nos encanta que nos llamen el gran siervo. ¿Cómo que el gran siervo? Si eso es una contradicción. Porque un siervo es un servidor, un sirviente. ¿Y tú le dices el gran sirviente? No, realmente no. Y significa entonces que somos tan vulnerables como cualquiera de los demás. Todos podemos caer en algún error, todos podemos cometer, y más cuando yo estoy descuidando mi vida espiritual y mi vida emocional. Cuando yo no cuido mi relación con Dios, cuando yo descuido mi relación con Dios, cuando yo descuido mi relación con mi esposo, yo soy vulnerable, yo estoy muy vulnerable a caer, a cometer adulterio. Por eso yo tengo que cuidarme, por eso yo tengo que mantener una relación estrecha. La familia leí en esta semana, me mandó la hermana Lelanis un pensamiento y dice, la familia puede ser el lugar más parecido al cielo o al infierno. ¿Sí? La familia, repito, puede ser el lugar más parecido al cielo o al infierno. Porque nosotros podemos hacer de nuestra familia algo hermoso, algo bonito, o podemos hacer de nuestra familia algo desastroso, pero eso dependerá mucho de nosotros. Así que, hermanos, todos podemos caer, todos somos vulnerables, y los que estamos aquí también. Así que yo tengo que bajarme y decir, no te las creas, porque no eres tú, es Dios, es el que hace las cosas. No te creas tanto, porque en cualquier momento podemos cometer un error, pero Dios está con nosotros, Dios nos ayuda en cualquier momento, pero es un proceso. Cuando yo pienso que mis dones, que mis talentos, que yo puedo, que yo estoy bien fortalecido, que a mí no me hace nada nadie, claro que no, hermanos. Es que yo soy una mujer de Dios, yo soy mujer, ¿cómo va a pasar eso? Mujeres y hombres caen por igual. Somos vulnerables y tenemos que cuidar nuestra vida. Porque cuando fallamos, yo siempre he dicho, cuando hay un adulterio, y es algo que yo les digo a las mujeres, antes de que tu esposo te fallara a ti, le falló a Dios. Antes de que te fallara a ti, le falló a Dios. Y luego se falló a sí mismo porque pecó contra su propio cuerpo y luego te falló a ti. Así que si le falló a Dios, que no te falle a ti, no pasa nada. Porque a veces pensamos que somos las más ofendidas. Ofendiste primero a Dios. Y cuando nosotros cometemos un pecado, ofendimos primero a Dios. Y del primero del que nos alejamos es de Dios, no es de nuestro cónyuge. Nuestra relación con el Señor fue
en declive. Pero cuando nosotros leemos la palabra, viene la fortaleza. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando están con nosotros, viene la fortaleza. Cuando nosotros tenemos los principios bien aprendidos, cuando viene la práctica, entonces nosotros podemos decir, ok, voy fortalecido. Porque la falta de amor a la palabra de Dios, hermanos, y la debilidad de nuestro carácter, traen como consecuencia el pecado. El pecado. Y puede presentarse la mujer más hermosa, y puede presentarse el galán más guapo, hermanas y hermanos. Pero si yo estoy fortalecido en Dios, entiendo que mi Padre es santo, mi Padre celestial es santo y que me demanda santidad, entonces yo me voy a guardar para Dios. Las personas débiles de carácter tienen serios problemas para resistir las tentaciones naturales. Y a veces decimos, es que es hombre. ¿Y qué importa? Es que es hombre. Y podríamos decir, nos podríamos justificar a José. José mismo, si viviera José en este tiempo, José también se justificaría. Muchas veces hemos escuchado esa frase, es que el hombre llega hasta la mujer, hasta donde la mujer quiere. Y eso es incorrecto, bíblicamente es incorrecto. El hombre llega hasta donde él quiere, pero si sus convicciones, si sus principios no son sólidos, va a hacer lo que él quiera. Así que no podemos decir eso. Así que José no pudo decir, José se hubiera justificado, no, es que es hombre, es que yo soy hombre, fue ella fue la que se me insinuó. Pero José dijo, antes de ser hombre soy hijo de Dios, antes de ser hombre soy hijo de Dios, antes de ser mujer soy hijo de Dios. Y miren que esta mujer debió de haber estado muy simpática, muy guapa. Y se le presentó y lo seducía. Y yo me imagino que cuando se le puso enfrente, esta mujer traía sus mejores galas. No andaba ahí toda fachosa, claro que no. Porque el diablo cuando te tienta, vas a ver cómo presentarte la tentación. Y a lo mejor a nosotros no nos va a presentar a un muchacho así, a un William Levy, porque el diablo sabe cómo trabajar con nosotros. ¿Verdad que sí? El diablo sabe qué hacer con nosotros. El diablo sabe que a veces a nosotros, muchas mujeres son descuidadas por sus esposos en el marco del día del amor y la amistad. De repente el esposo ni la halaga ni le dice, qué bonita, gracias por la sopa que me hiciste, está muy buena. Qué guapa te ves, qué hermosa te ves. Pero luego va uno a la carnicería, va uno al mercado, pásale güera. Ay, poder. No, sí paso. ¿Qué te doy, madre? ¿Qué te doy, guapa? Y el esposo ni la halaga y el carnicero sí. Le dice cosas bonitas porque a nosotras nos enamoran con la palabra. A nosotros nos enamoran a través del oído. Ni siquiera tiene que estar guapo, ni siquiera tiene que ser una estrella de cine. Basta con que hable bonito. Por eso dicen verbo mata carita. ¿Por qué? Porque no importa que esté poco agraciado, por no decir otra cosa, pero que sepa hablar y que sepa endulzar el oído de la mujer, va a caer. Y si la mujer está vulnerable, si el esposo ni la mira, ni la atiende, ni le dice nada, esa mujer está vulnerable y claro que va a ir y va a caer en pecado, va a caer en adulterio. Entonces, por eso, cuando la palabra de Dios no está y nuestra falta de carácter, hermanos, es complicado y la persona va a ceder al pecado. Una persona con un carácter maduro, que comprende la palabra de Dios, pero también la profundidad y ha elegido vivir en los principios de Dios. Y dice, no. Y este ejemplo está claro con José. Y nosotros podemos ver a David. David era un hombre íntegro, David amaba a Dios. Y en un momento de debilidad, David cayó y dijimos, wow, pero ¿cómo pudo pasar? Y David tuvo la oportunidad de detenerse, pero no quiso detenerse. Y él continuó y él dijo, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta, el esposo no está, nadie me va a ver. Y a veces así es el diablo. Y de repente te encuentras a alguien por ahí en la calle, cuidado. Tenemos que amar nosotros la palabra, hermanos, vivir una vida realmente profunda con Dios. La fe, tener una fe genuina, hermanos, y la fe tiene que ver también con la obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Mientras más genuina sea nuestra fe, más nutridos nosotros estamos en la palabra de Dios. Más podemos hacer. Y déjame decirle que la palabra de Dios también nos va a ayudar en nuestro carácter.
nos va a ayudar a entender quiénes somos nosotros, a tener una identidad correcta como hijos de Dios. Porque el diablo, si algo lastimó el pecado en la vida del hombre, fue la identidad de quiénes somos. Mucha gente camina por el mundo sin saber quién es, sin una identidad. Y cuando yo no tengo una identidad propia, no tengo amor propio, no tengo valor propio, no tengo un concepto sano de mí, no lo tengo. Pero cuando yo entiendo quién soy yo, cuando yo entiendo entonces quién es mi Padre, tengo una identidad genuina en Dios. Y esto me gusta porque cuando Jesús fue tentado, algo que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, lo quería hacer dudar de su identidad. Si eres hijo de Dios, y el diablo muchas veces nos quiere hacer dudar de nuestra identidad. Pero tenemos que entender: soy hijo de Dios. Antes que nada, antes que todo, soy un hijo de Dios. Él es mi Padre y tengo un Padre que es santo. El cristianismo verdadero provee los elementos esenciales para que nosotros podamos construir valores absolutos sobre los valores relativos de la sociedad. ¿Sabe que la sociedad normaliza el adulterio? La sociedad dice: no pasa nada. Y años atrás se normalizaba el adulterio. ¿Por qué hay tantos divorcios hoy? Antes la gente no se divorciaba y la gente adulteraba. Claro que sí, la gente adulteraba, pero tenían un concepto diferente. Las mujeres sabían: es que es hombre, así son los hombres, eso hacen los hombres. Y había esposas que sabían que su esposo tenía mujeres y no pasaba nada. Y aún dentro del pueblo cristiano sucedía eso. Ese concepto tenían las personas. Pero déjeme decirle que cuando los principios, cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces nuestros valores cambian y se convierten en valores absolutos y no relativos como los que el mundo tiene. Y yo entiendo entonces que soy un hijo de Dios y que yo tengo que cuidar mi vida y mi corazón. Y hay cosas a las cuales yo no puedo ceder, yo no puedo decir que sí, yo no puedo decir no pasa nada. Porque cuando mis valores son relativos, entonces acepto la homosexualidad, el lesbianismo, acepto tantas otras cosas que el mundo me enseña, pero no acepto lo que la palabra de Dios me dice. Lo que Jesús dijo: tiene que ser como en el principio, varón y hembra los creó Dios para que fuera un hombre y una mujer, y el matrimonio es monógamo, un hombre y una mujer, nada más, ni 3, ni 4, ni 5, ni nada, son 2. En un compromiso que hemos firmado, en un compromiso que hemos hecho delante de Dios, de respetarnos, de cuidarnos, de amarnos, de protegernos. Y yo tengo la responsabilidad de cuidar al otro, y tengo la responsabilidad de cuidar también a la iglesia. Usted y yo somos responsables. La palabra nos enseña, nos dice algo interesante, que también la palabra enseña a las mujeres, las ancianas, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. De repente las mujeres grandes dicen: yo para qué voy a esas conferencias, yo para qué esto. Porque ustedes son nuestras maestras. Las ancianas tienen que ser nuestras maestras de cómo cuidarnos, de cómo guardarnos. Al cristiano que desea vivir una vida victoriosa debe interesarle lo que Dios piensa, lo que Dios anhela. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos vencer la tentación. Así que cuidado cuando nosotros consideremos hermoso, atractivo, emocionante, hasta tentador, hermano, lo que nosotros vemos afuera. Cuidado cuando eso nos llama, nos atrae. Mucho cuidado con eso. Durante la pandemia sucedieron tantas cosas, que en uno de esos años nos mandaron algunos temas a las esposas de los pastores, hablando sobre el manejo del internet y de las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque esposas de pastores se involucraron en relaciones por internet, donde tal vez nunca se vieron, pero sí tenían relaciones con otras personas. Y estoy hablando de esposas de pastores.
porque con el esposo no platicaba, porque con el esposo no hablaba, pero había alguien en la computadora que sí la escuchaba, que sí le decía algo, que sí la halagaba. Las tentaciones entonces son permanentes, es algo permanente y no se va a acabar, independientemente de quiénes somos. Si estamos atractivos, guapos, si ya subimos de peso, si tenemos canas, si tenemos arrugas, no cuenta. Tal vez te va a decir, ¿y qué le vieron? Porque a veces decimos eso. Las mujeres también atractivas son un gran tentación para los hombres, porque ellos son atraídos por lo que ven, pero nosotros somos atraídas por lo que escuchamos. Así que debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, y los varones deben de tener mucho cuidado con lo que ven. Muchas mujeres ni siquiera imaginamos, hermanas, lo que los hombres sienten cuando nosotros pasamos y de repente nos pueden ver. Ni siquiera sabemos lo que provocamos en su mente. Pero al que le tenemos que provocar todo eso es al esposo y no a alguien más. Es a él y nadie más. Y a veces las mujeres no se imaginan, el hombre no se imagina lo que una palabra puede producir en la mente y en el corazón de una mujer. Que el chofer del camión te diga, te ayudo, y te dé la mano. Aquel me deja sola ahí cargando todas las bolsas y el chofer me ayudó. Paró el camión y se bajó a ayudarme y el otro ni me ayuda. No saben el impacto que tiene eso en la mente y en el corazón. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuando encontramos un hombre atractivo, cuando encontramos una mujer atractivo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de recordar que somos hijos de Dios y tenemos que fortalecer nuestro espíritu. No estoy exento, no estoy exenta, no estoy exenta de no caer en el pecado. Tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi corazón. Tengo que cuidar la vida de mi esposo y él tiene que cuidar la mía, y tenemos que cuidarnos. El matrimonio es eso, el lugar para que nosotros nos cuidemos. Pero cuidado, porque somos vulnerables todo el tiempo. Cuidado, ¿cuáles son las causas entonces del adulterio? ¿Cuál es la causa? ¿Es que la mujer se le presentó muy guapa? No, esa no es la causa. La primera causa es que dejamos nuestra relación con Dios, y la segunda causa es que no hemos trabajado en nosotros, en nuestro carácter. Todo pecado, todo declive en la vida de una persona tiene que ver porque dejó su relación con Dios y hubo un descuido de parte de él. Así que tenemos que cuidarnos. Pablo dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Póngase abusado, póngase abusada, porque la tentación es fuerte, pero nuestro Dios es mucho más fuerte y el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo pienso que el Espíritu Santo estaba en José y le dijo, José, córrele, más vale que digan aquí corrió que aquí cayó. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos va a decir, alto, detente. Cuidado con esas miradas, cuidado con esas pláticas interminables, porque a veces los maridos platican más con las compañeras del trabajo que con nosotros. Abusado con esas pláticas, abusado con ese saludo de repente, y nosotras conocemos muy bien eso. ¿A poco no? ¿A poco no conocemos cuando alguien mira medio raro a nuestro esposo? ¿Sí o no? ¿O soy la única aquí tóxica? Soy la única tóxica. No, pero nos damos cuenta, hermanos, ¿a poco no? Entonces tenemos que, y es precisamente lo que Dios nos ha dado, esa capacidad de intuir, de ver y de decir, tengo que cuidarlo, tengo que cuidar esa parte de nosotros, porque quiero guardarme en santidad. Así que cuando usted y yo cometemos adulterio o llegamos a cometer adulterio, acuérdese, usted primero le falló a Dios.
usted y yo primero lastimamos el corazón de Dios. Y luego pecamos contra nuestro propio cuerpo y luego lastimamos. Y no sabe lo que eso significa. Las consecuencias que traen el adulterio. Cómo se ven afectados nuestros hijos. Cómo se ve dañada la familia. Cómo se fractura la familia. Cómo por el egoísmo, por la carnalidad de la persona, no le importó, y entonces sus hijos son los que pagan las consecuencias. Y dicen, es que está chiquito, no se da cuenta. Déjeme decirle que no es así. Déjeme decirle que no es así. Y usted puede ver, hay muchas diferencias entre niños de padres divorciados a niños de padres que llevan un matrimonio sólido. Mucha diferencia. Crecen diferente. Así que si usted quiere tanto a sus hijos, y si queremos tanto a nuestros hijos, empecemos por cuidar nuestro matrimonio. Porque si yo digo que quiero mucho a mis hijos, pero yo no cuido mi matrimonio, es mentira. Yo no lo quiero. Yo no quiero a mis hijos, porque no estoy cuidando mi matrimonio. Amén. Así que yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie y digamos: Señor, ayúdanos, guárdanos, guarda mi corazón, no te quiero fallar. De ninguna forma, de ninguna manera, no te quiero fallar. Porque primero te fallo a ti. O primero te fallé a ti. Pero tú eres bueno, Señor, conmigo. Amén. Y fortalecer nuestra relación con Dios. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios, gracias, Señor, porque tú nos adviertes, porque tú nos hablas, Señor, porque el deseo de tu corazón, Señor, el anhelo de tu corazón es que nuestra vida sea una vida, Señor, de plenitud. Una vida, Señor, que te agrade. Una vida, Señor, que pueda caminar en integridad contigo. El deseo de tu corazón, Señor, es que las familias puedan caminar, Señor, en unidad, que puedan crecer, Señor, que las familias sean fortalecidas, Señor, en todo lo que hagan. Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Así como te dijo David: escudriñame, Señor, mírame, Padre, pruébame. Mira si hay en mí camino de perversidad. Mira si hay pensamientos en mí, Señor, que no son buenos, que yo sé que no son buenos. Si hay pensamientos, Señor, sucios en mi cabeza, en mi mente, si he mirado, si he hablado, si he pensado, Señor, cosas que no convienen, Señor, quítalas de mi mente, quítalas de mi corazón, Señor. Perdóname, lávame, lava mis pensamientos, lava, Señor, mi mente, lava mi corazón, límpiame. Quiero servirte, quiero agradarte, Señor, a ti. Señor, porque yo he entendido, Señor, que cuando yo fallo, al primero que le fallo es a ti, Señor, porque tú buscas mi corazón primero. Tú buscas mi vida, Señor, antes que nada. Padre, yo te pido que tú bendigas a las familias, que tú bendigas a los matrimonios, que tú bendigas a los jóvenes, Señor, que puedan guardar su corazón, Señor, en integridad para ti, Señor. Bendíceles, Señor, ayúdales, Padre. Deténlos, Espíritu Santo, deténlos. Cuando la tentación está frente a nosotros, Señor, cuando nuestra carne, Señor, está a punto de ceder, Espíritu Santo, sé tú nuestro freno, sé tú, Señor, quien nos detenga, sé tú, Señor, quien hable a nuestra conciencia, a nuestro corazón, sé tú hablándonos, Señor. Que las consecuencias, que las cosas que vienen, Señor, no son fáciles. Señor, ayúdanos, Padre. Guarda las familias, guarda a nuestros hijos, Padre. A los niños de la iglesia, bendígalos, abrácelos, guárdelos. Aquellos niños, Señor, que han experimentado situaciones terribles, sana el corazón de ellos, Señor Jesús. Restaure las familias, restaure, Padre Celestial, los matrimonios, restaure las vidas, Señor, de aquellos, Padre Celestial, que han cedido, Señor, ante el pecado, ante la tentación. Queremos ser una iglesia, Señor, que restaure
Una iglesia, Señor Jesús, restauradora, pero también una iglesia que camina en integridad, Señor, para ti. Queremos caminar en integridad, queremos agradarte. Queremos, Señor, que nuestra vida, Señor, sea para ti como un olor grato, Señor, delante de tu presencia. Yo bendigo, Señor, a las familias de la congregación. Yo bendigo a cada matrimonio, Señor. Desde el matrimonio, Señor, más joven hasta el más adulto. Guárdalos. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Protégelos, Señor Jesús. Que los matrimonios puedan ser fortalecidos. Que nos podamos guardar para ti. Que nos podamos, Señor, cubrir, proteger, Señor, unos a otros. Que nos podamos animar, alentar, Señor, a seguir adelante, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Hermano y hermana, cuide a su esposo. Cuide a su esposa. Ámelo. Amén. Si algo quiere destruir el diablo es la familia. Pero nuestra familia está en el corazón y en los planes de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ofrendar y a recoger los diezmos. Y les voy a invitar ahí en Proverbios 3, en el 9 y 10, por favor.